a nuevamente grabar. Entonces, en este video vamos a continuar viendo lo que es justamente el entorno de R en graficación, ¿no? No nos olvidemos entonces ahora que tenemos la gráfica. Esta es nuestra gráfica. Acá solamente, esto es por default, hemos dicho, ¿no? Entonces, podemos ir agregando algunos argumentos más. Por ejemplo, ¿qué argumento podríamos incorporar? Podríamos incorporar, para incorporar un argumento o varios, tenemos que colocar coma, ¿no? Otro argumento que podemos colocar es el color, ¿no? Ahora, una cosa importante acá en el color. Fíjense, nosotros tenemos acá la ventana. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases. Podemos darle un color a cada clase, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, acá, eso va a ser igual a C, la función de concatenación, paréntesis. Si yo le doy al primero, por ejemplo, le puedo dar red, al segundo le puedo dar blue, al tercero le puedo dar green, al cuarto le puedo dar orange, otro color, a ver, pink. Podemos darle otro color más y el quinto color podemos darle ya tenemos ahí yellow. Bien, entonces ahora fíjense, estamos aplicando, pero no un solo color, sino no un solo color para todo el histograma, sino un color para cada barra, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos ver solamente esta parte, visualizar, vamos a hacer correr. Y tendríamos, fíjense ahora, ¿cómo tendríamos nuestro gráfico? Ese sería nuestro gráfico, ¿no? Ahí con colores para cada una de las barras, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro histograma. Entonces, ¿qué más podemos ir adicionando acá? Podemos ir adicionando, por ejemplo, podemos adicionar un nuevo argumento. Entonces, acá, antes de cerrar, damos coma. Va a ser la etiqueta del eje horizontal, eso es XLab. XLab. En el eje X, como ustedes pueden, están las mediciones del diámetro. Entonces nosotros vamos a colocar acá, ahí, diámetro de los árboles en centímetros, ¿no? Esa es la etiqueta, ¿no? Para el eje horizontal. Y la etiqueta para el eje vertical, que sería YLAB es la orden para colocar una etiqueta en el eje vertical, va a ser igual a frecuencia absoluta. Entonces colocamos acá, frecuencia absoluta. Esa es la frecuencia absoluta. Ya tenemos. Bien. Ahora quiero agregar a mi gráfico un título. Entonces, el argumento para el título es main. Y entonces coloco entre comillas el título. Entonces, este es un histograma, ¿no? Es el histograma del diámetro de los árboles. Es el histograma del diámetro de los árboles, ¿no? Entonces, ya tengo mi título, ¿no? Si quiero también puedo agregar un subtítulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos colocar en el subtítulo, ¿no? Región. O podemos colocar el nombre del predio, ¿no? El nombre del predio en el cual hemos obtenido estos datos. Entonces, podemos colocar, por ejemplo, predio manantiales, por ejemplo, darle un nombre al predio, predio manantiales. Entonces, y cerramos ahora nuestros argumentos. Entonces, vamos a ver ahora qué hemos ido adicionando en el gráfico, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos algún error. No tenemos ningún error porque no aparece acá nada. Entonces vamos a ventana, vemos nuestro gráfico y este sería entonces nuestro gráfico, ¿no? Entonces fíjense, le hemos dado un título, histograma del diámetro de los árboles, ¿no? Aquí tenemos, como pueden ver ustedes, tenemos en ahí diámetro de los árboles en centímetros y más abajo tenemos un subtítulo. El título va arriba y el subtítulo abajo. Ahí dice predio manantiales. Y aquí tenemos en el eje vertical la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, ya tenemos entonces ahí nuestro histograma. Y este histograma nosotros lo podemos guardar,
¿no? Entonces podemos guardar acá como de dos maneras. JPG, acá, JPG. Entonces lo vamos a guardar como JPG, ¿no? Pero también lo podemos guardar como PDF, ¿no? Entonces, también lo podemos guardar entonces como acá vamos a colocar histograma. Es el histograma del diámetro. Bien, entonces ahí tenemos el histograma del diámetro. Entonces estamos guardando, pero también hemos dicho que podemos guardar como PDF, ¿no? Entonces ahí podemos guardar también como PDF esa figura. Siempre hay esas dos opciones para poder guardar. Entonces guardamos y aquí tenemos entonces el histograma del diámetro, pero está en ese caso está acá como PDF. Bien, entonces ahí tenemos el gráfico, ahí tenemos ya guardado. Bien, entonces nos vamos ahora, ¿no? Y hemos visto que en el gráfico nosotros podemos, bueno, no son únicos argumentos, son varios argumentos que podemos utilizar, pero eso sería lo básico, ¿no? Para poder generar, ¿no? Entonces ahí tenemos varios colores, nosotros podemos seleccionar qué colores podemos representar las barras del histograma, ¿no? Y bueno, aquí tenemos varias otras opciones también. Cuando nosotros no conocemos, no sabemos cómo trabajar con esta función de histograma, podemos colocar acá, en la consola, un símbolo de interrogación y luego colocar la función ist. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Va a haber una explicación de esta función, ¿no? En este momento no se ha podido abrir, pero después hay una explicación de esta función, ¿no? Entonces aquí dice que temporariamente no se ha podido abrir, pero que después se abre. Es una explicación de cómo podemos escribir nosotros con la función ist, especialmente qué argumentos tiene y cómo podemos ingresar esos argumentos, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos generar, podemos trabajar con con un vector numérico como es el diámetro, ¿no? Que lo hemos generado, como ustedes han podido ver, lo hemos generado utilizando simplemente la función de concatenación C, ¿no? Ahora, todo esto ha sido solamente con un vector con la función. Hemos dicho generar un vector numérico del diámetro de los árboles en una muestra de 15 árboles, ¿no? En una muestra de 15 árboles. Pero también ahora nos pediría, si nos piden, por ejemplo, ahora generar, a ver, vamos a ver, lo mismo que hemos hecho acá, generar, acá si nos pedirían ahora ya no generar ese vector numérico del diámetro, sino generar un vector numérico de los límites de clase, ¿no? Estos límites de clase son fundamentales para efectuar, generar tablas de frecuencia, ¿no? Generar un vector numérico de los límites de clase, ¿no? Entonces vamos a colocar acá de los límites de clase, ¿no? De los límites de clase, generar un vector numérico de los límites de clase del diámetro de los árboles. ¿Está bien ahí? Del diámetro de los árboles. Bien, ¿cómo nosotros ahora generaríamos los límites de clase? ¿No? Generar un vector numérico de los límites de clase del diámetro de los árboles. Entonces acá nosotros tenemos que utilizar otra función. Eso se hace utilizando la función sec, ¿no? Entonces vamos a utilizar la función sec. La función sec es también otra función que nos permite generar un vector numérico, pero la función sec tiene algunos argumentos. Entonces, la función sec tiene los siguientes argumentos. Primeramente, nosotros vamos a tener que colocar desde qué valor comienza la secuencia. Eso sería, en este caso, el diámetro mínimo. Vamos a empezar con el diámetro mínimo, ¿no? Aquí tenemos el diámetro mínimo. Luego, ¿hasta qué valor va a ir? Eso sería el diámetro máximo.
Y luego cuántas clases queremos, ¿no? En este caso, fíjense, tenemos nosotros acá, tenemos, ¿cuántas clases tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 clases. Entonces, como tenemos 5 clases, nosotros queremos el número de límites de clases. Cuando tenemos 6 clases, son 7 límites. Entonces, tenemos que calcular, entonces, 7 límites, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar 7 límites de clase, ¿no? 7 límites. Entonces, esos son los argumentos. ¿Por qué 7 límites? Porque nosotros tenemos acá, en este gráfico, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, ¿no? Acá tenemos 5. Entonces, como son 5 clases, entonces tienen que ser solamente 6 límites. 6 límites, ¿no? Entonces, si yo tuviera 6 clases acá, 6 barras, entonces tendría que tener, los límites tendrían que ser 7. Siempre el número de límites es igual al número de clases más 1. Entonces, acá tengo 5 clases, entonces más 1 son 6 límites que tengo que tener. Bien, entonces ahora vayamos viendo eso en acá con nuestros datos. El valor mínimo, acá tenemos el valor mínimo, tenemos el valor máximo también. Bien, entonces vamos colocando la función, ¿no? Entonces decimos, esto va a ser la secuencia, vamos a llamar también a este nombre, tenemos que darle un nombre al objeto. El objeto que vamos a llamar límites clase, y va a ser la secuencia. Entonces, ¿cuál es el diámetro mínimo? El diámetro mínimo es 45.8 centímetros. El diámetro máximo es 82.1. ¿Y cuántos límites queremos? 6. Bien, entonces ahora esto vamos a hacer correr. Bien, acá ha habido un error, entonces ese error, vamos a ver dónde está efectivamente. No hay ningún error, solamente esta era de la anterior. Entonces acá nosotros vamos a ver límites de clase. Ahora vamos a ver los límites clase. Bien, y ahí tenemos entonces los límites. Estos son los límites de clase, ¿no? Estos son los límites de clase. Entonces acá, lo que tenemos entonces ahora son estos límites de clase. Bien, entonces colocamos acá los límites de clase. Bueno, aquí lo que teníamos que colocar era para visualizar límites clases, por eso no se visualizaba. Era punto y coma, colocar límites, punto clase, ¿no? Entonces acá nosotros nos vamos y vamos a borrar todo lo de la consola y vamos a hacer correr nuevamente para estar seguros de que no hubo el error ahí. Entonces acá, a ver dónde tenemos. Sí, está bien. Está bien. Lo que pasa es que esto nosotros no podemos colocar acá. Tenemos siempre que colocar adelante el slash para que no cree el programa que es una orden, ¿no? Entonces, fíjense, por eso sale este error acá. Pero si nosotros ahora limpiamos la consola y ya como hemos colocado el slash ahí, entonces nuevamente hacemos correr y ahora ya no va a haber ese error, ya no hay ningún error entonces ahí. Bien, entonces, acá entonces, ¿cómo serían nuestras clases de diámetro? Entonces, nuestras clases de diámetro van a ser las siguientes. La clase 1 de diámetro va a ser de 45.8 a 51.8, ¿no? La clase 2 va a ir desde 51.8 a 57.8. 57.8. Entonces ahí tenemos la primera clase, la segunda clase, ¿no? La tercera clase, que sería la clase 3, va a ir desde 57.8 a, entonces tenemos 57.8 a 63.8, 63.8. La cuarta clase, la clase 4, va a ir de 63.8 a 75.8. Y finalmente, la última clase, porque hemos dicho que son 5 clases, la clase 5, entonces la clase 5 va a ir de 75.8 a 81.8. 81.8.
¿no? Entonces, esas serían las clases, ¿no? Normalmente, esta función sec se utiliza para generar los límites de clase, como nosotros estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo, cuántos límites queremos, o también podemos haberlo dicho, eh, si nosotros tenemos un valor mínimo y un valor máximo, cada cuánto queremos que sea la clase, cada 3 centímetros, cada 4 centímetros, podemos dar el ancho, ¿no? El ancho de clase, y en base a eso también nos va a calcular los valores, ¿no? Los valores, los límites. Pero cuando nosotros tenemos acá, por ejemplo, valores con decimales, estamos trabajando con el límite verdadero, que es 45.8, y el límite máximo verdadero tenía 81.8. Entonces ahí lo que nos interesa es calcular a través de la fórmula de Sturges cuántas clases requerimos para ese conjunto de datos. A ese número de clases le aumentamos el 1 y entonces si ahí colocamos el número de límites, que en este caso son 6. Si nosotros tuviéramos que, a través de la fórmula de Sturges, calculado un número de clase igual a 9, entonces tendríamos que tener 10 límites. Si tenemos un número de clases de 6 clases calculados a través de esta fórmula, tendríamos 7 límites. Entonces, simplemente tenemos que considerar esa situación. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos, entonces, por el día de hoy, ¿no? Vamos a parar.